Llegamos al contenido 1.2, teorema del triángulo isósceles para octavo grado en el canal de Prof. Gerald. Saludos a ustedes. Ahora vamos con los ejercicios que están planteados en el libro, ¿verdad? Los ejercicios famosos del lapicero. Y te invito a observar el presaber donde se concluyó que en todo triángulo isósceles los ángulos de la base son congruentes, es decir, que los ángulos, ¿verdad?, son iguales. A eso se refiere, pero los ángulos de la base. Ahora vamos a trabajar con la primera parte y nos dice de la siguiente manera. Determina la medida de los ángulos restantes de cada triángulo aplicando el teorema demostrado. Como ya en un video anterior demostramos, ¿verdad?, que en el triángulo isósceles los ángulos de la base son congruentes. Lo que voy a determinar acá son los ángulos que me hacen falta, ¿sí? Me dan prácticamente un ángulo que mide 65 grados. Pero vemos ahí que estos dos lados son iguales. Por lo tanto, los ángulos de la base, ¿verdad?, serán iguales porque este es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y uno que no es igual a ellos, ¿verdad? Entonces, pero como ya tenemos, ¿verdad?, un ángulo de la base, por lógica, el otro ángulo también va a medir 65 grados. Como ya tengo los dos ángulos de la base, ¿verdad?, que son congruentes por ser ángulo o triángulo isósceles, tengo que completarlo acá. Y recordemos que la suma de los tres ángulos de todo triángulo siempre nos tiene que dar 180 grados. Acá tenemos 65 más 65 son 130 grados. Entonces el ángulo A va a ser igual a 180 menos los 130 grados. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a 50 grados. Entonces el ángulo A, ¿verdad?, nos va a dar 50 grados. Ahí está demostrado. Veamos el siguiente caso. En el siguiente caso vemos que estos dos lados son iguales. Eso significa, ¿verdad?, y este es un lado desigual a estos dos. Entonces es un triángulo isósceles. Por lo tanto, acá los ángulos serán congruentes según establecidos en el teorema. Ya nos dan un ángulo, el ángulo A es de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, perfecto, vamos a encontrar estos dos. Ya sabemos que son congruentes. Esta misma medida será para ambos. Ahora bien, el ángulo B, si lo queremos ver de esa forma, va a ser igual, fíjate bien, a 180 grados, en este caso, 180 grados menos los 90 grados. 180 menos 90 grados, esto es igual a 90. Pero recordemos que esos 90 lo tengo que dividir entre las dos partes iguales, ¿verdad? Entonces dividimos 90 entre 2 y me da 45 grados. Significa que aquí mide 45 grados y aquí también va a medir 45 grados. 45 más 45 es 90, más los 90 son 180 grados. Vamos al caso del literal C. En el literal C nos dice que estos dos lados son iguales. Eso quiere decir que esta es la base y ¿verdad?, es el vértice, en este caso sería la arista. Ahora, tengo que encontrar estos ángulos, pero no me da ningún ángulo interno, pero me da el ángulo externo de C. Entonces, acá tengo que buscar el ángulo C, es decir, aquí hay ángulos suplementarios. El ángulo C es igual
a 180. Recuerda, acá se forma un ángulo de 180, ángulo interno más ángulo externo son 180. Ahora le voy a restar el ángulo externo para poder encontrar lo que es el ángulo interno. Entonces, dicha resta, mi resultado es de 50 grados. Ahí está. Entonces, el ángulo C va a medir 50 grados. Ahora, como yo ya tengo acá que estos son los ángulos de la base y van a ser congruentes, significa que si yo resto 180 menos 50, en este caso me da 130. Y esos 130, si yo lo divido entre 2, veamos acá 130, son 130. Acá sería 130. Entonces me quedaría esos 130, lo divido entre 2 y me va a quedar 65 grados. Ahí está. Y ya completamos lo que es el literal C. Seguimos con el teorema del triángulo isósceles. En la siguiente figura considera que BD es igual a CD. Acá está BD, la misma medida, con CD. Y de la misma medida AD. Eso significa que este lado y este lado tienen la misma medida. Justifica las igualdades planteadas en cada literal, dejando constancia de lo realizado. Ahora, si yo solamente tomo este triángulo, ¿sí? Eso significa que el ángulo ABD, es prácticamente un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales y uno desigual. Y este también es un triángulo isósceles. Este y este son iguales y este es un lado desigual. Ok, vamos entonces a comenzar a plantear estos casos. Fíjate bien. Vemos ahí el ángulo DAB es igual al ángulo DBA. Para ello, antes de empezar, vamos a llamarle a este ángulo, le vamos a llamar el ángulo θ, y también a este le vamos a llamar el ángulo θ. A este, vamos a ver, le vamos a llamar el ángulo beta, y a este también el ángulo beta. Ok. Veamos entonces el ángulo de AB de AB. Recuerda que este A le pertenece ahorita, en este caso, con este triángulo. DAB, es decir, este. DAB. Acá vamos a plantearlo para que tengamos la idea. Por acá. Este es el ángulo DAB. DAB es igual al ángulo DBA, es decir, este, mira. Este ángulo, que lo tengo en rojo por acá, es el mismo, este ángulo. Ok. Entonces, decimos que sí, ¿verdad? Son prácticamente iguales. Ahora, ¿por qué? Por ser los ángulos de la base de un triángulo isósceles. Recuerda que vimos que este es un triángulo isósceles y estos dos ángulos son los ángulos de la base. ¿Estamos? Entonces, como son congruentes, podemos decir que en el caso del literal A, el ángulo de AB es igual al ángulo de BA por ser ángulos de la base. Por ser ángulos de la base de un triángulo isósceles. De un triángulo isósceles. Recuerda que este es el triángulo isósceles y este prácticamente es la arista, ¿ya? Y estos son los ángulos de la base.
Vamos al caso del literal B. Nuevamente vamos a analizar el literal B. El ángulo DAC, el ángulo DAC es igual al ángulo DCA. Ahora, ¿por qué entonces? Vamos a ver, DAC, DAC, es decir, lo que está en azul, ¿sí? DAC es igual a DCA también lo que está en azul, mira. Lo mismo, recuerda que este es un triángulo isósceles y estos son los ángulos de la base, ¿verdad? Que son congruentes. Aquí me dice que estos dos lados son iguales, entonces los ángulos de la base son prácticamente congruentes. Entonces también, ¿verdad? Por ser ángulos de la base de un triángulo isósceles. Seguimos entonces. Vamos al otro caso y vemos en el literal C el ángulo DBA, dice, más el ángulo ACB es igual a 90. Ok, veamos entonces el ángulo de BA más el ángulo ACB es igual a 90 grados. Ahora, aquí tenemos que ver esto dos veces el ángulo teta más dos veces, fíjate bien, el ángulo beta es igual a ¿cómo? Es igual a 180 grados. Dos veces el ángulo teta más dos veces el ángulo beta es igual a 180 grados. Recuerda que la suma de los tres ángulos de todo triángulo es 180 grados. Entonces decimos lo siguiente, entonces prácticamente, ¿verdad? El ángulo teta más el ángulo beta es igual a 90 grados. Es decir, este con este 90, este con este 90 grados. Y al final, el ángulo CAB es igual a 90 grados. Ahora, como el ángulo, sería CAB es igual a 90 grados. Entonces, como CAB, acá sería como el ángulo CAB, es decir, veamos a dónde está, CAB, es decir, el triángulo externo, ¿verdad? Es igual al ángulo teta, es igual al ángulo teta más al ángulo beta. Y esto es igual a 90 grados. Ahí está. Recordemos, con mide 90 grados. Bien, ahí finalizamos. Bendiciones a ustedes.